Les hago una consulta. ¿Sin micrófono se escucha? ¿Sí? Yo hablo fuerte generalmente, prefiero más directo, sin intervención del micrófono. Gracias Sarina y a Or Hadash por la invitación. Para mí es un placer y un honor y una responsabilidad estar aquí porque, y justo estábamos hablando antes cuando nos reunimos, y quizás Susana les va a contar un poquito más, como parte del Impucay cuando fue lo de la ley Justina y fue aprobada, justo nos contó que unos días después o el día siguiente empezó a recibir llamados para decir que lo pongan como no donantes. Y ella preguntaba por qué y decía, no, porque soy judío y mi religión me lo prohíbe. Y yo sé por qué a Roxana le llegaron todos estos mensajes, porque empezó a circular dentro de la comunidad judía, no sé si ustedes lo recibieron, un WhatsApp de algunos que empezaron con rabinos y después sus seguidores lo fueron mandando, pidiéndole a sus seguidores, a la gente que iba a sus congregaciones, que se anotasen como no donantes porque la ley judía prohíbe la donación. Las personas que mandaron esto son asesinos sin quererlo. Las personas que mandaron esto para promover la negativa a la donación son de alguna forma asesinos porque están quitándole la posibilidad a otros de recibir un trasplante. Y porque realmente esa lectura de las fuentes judías, en mi criterio y en el criterio de muchísimas autoridades, es totalmente errada. La tradición judía desde los comienzos, especialmente hasta nuestros días, avalado por las máximas autoridades rabínicas del mundo, aceptan la donación de órganos tanto en vida como una vez que ya no estamos en vida. Quiero hacer un pequeño recorrido de un par de minutos de las fuentes que sustentan este argumento. Y el primero lo encontramos en la Torá, en el Pentateuco. En el centro del Pentateuco, en Parashat Kedoshim, en la Parashá de la Santidad, se dice Lo tadmod al dam re'eja, no te quedarás inmóvil ante la sangre de tu prójimo. ¿Qué quiere decir? No te quedarás inmóvil ante la sangre de tu prójimo. Rashi, un comentarista del siglo XI, no un rabino liberal del siglo XXI, sino Rashi en el siglo XI, dice, Lirot bemitato veatá yahol leatzilo, mirarlo mientras muere cuando vos le podés salvar la vida. Esta es la base de todo. Si uno tiene la posibilidad de salvarle la vida a una persona, sin por supuesto poner en total riesgo su propia vida y no lo hace, uno es considerado un asesino. Si uno, entonces yo digo, si uno tiene la posibilidad de donar sin hacerse un daño excesivo a uno mismo, y ahora voy a hablar de eso también, y no lo hace, la tradición judía lo considera un asesino, porque tenés un mandamiento que es, cuando hay alguien que está en peligro de vida inminente y vos podés salvarlo y no haces nada para hacerlo, sos considerado también como si fueses un asesino. Y de este versículo, y es uno de los versículos que sustenta el concepto que comienza en la época de los Tanaim, en el siglo I y II después de la era común, y con mucho más fuerza en el Talmud y con mucho más fuerza en los códigos medievales, que es el concepto de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh es el salvar una vida, y se dice que Pikuach Nefesh doje Shabbat, como máximo ejemplo de esto, que el salvar una vida corre de lado al Shabbat. Hay muchas prohibiciones. En el Shabbat, en el día sagrado del pueblo judío, cosas que podemos hacer, que no podemos hacer. Todas las prohibiciones quedan de lado cuando de salvar una vida se trate. Y este concepto de Pikuach Nefesh es el concepto macro que nos va a ayudar porque muchas antiguas prohibiciones o actuales prohibiciones que tienen que ver especialmente con la donación post-mortem después de morir, quedan anulados por el concepto legal judío del que el salvar una vida a alguien que está en peligro inminente, incluso es Safek Pikuach Nefesh doje Shabbat, no es solamente el peligro inminente el que te habilita a dejar de lado todas las otras prohibiciones, sino que te dicen, la duda de poder salvar una vida también te inhabilita todo el resto de las prohibiciones y las tenés que dejar a un costado. Y para terminar esta primera parte, la Mishnah en el Tratado Sanedrín nos dice
una idea hermosa, pero no es solamente una idea hermosa, sino que es un concepto para llevarlo a la práctica y no hay mejor forma que hacerlo a través de ser donantes activos, que es Kola Mekayem Nefesh Ahad, Keilu Mekayem Olam Kulo. Todo aquel que salva una vida es como si salvase un mundo entero. Y hay una versión que dice, todo aquel que salva una vida del pueblo de Israel es como si salva el mundo entero. El agregado de la palabra Israel, judío, es un agregado medieval. Las antiguas tradiciones de la Mishnah, las correctas, no dicen, es una vida humana. Vale lo mismo una vida de un judío como un no judío. Entonces, por supuesto que la tradición judía llama a salvar una vida. ¿Y qué mejor que siendo donantes? En vida y después que nos vamos de este mundo. Seguramente Roxana nos va a poder explicar más, pero no solo el concepto de la Mishnah es no solamente salvas una vida cuando sos donante, sino que puedes salvar hasta 7 o 8 vidas con diferentes órganos que uno puede donar. Y ahora sí, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Vamos a la siguiente parte que es importante para entender y para dividir. Una cosa es donar en vida y otra cosa es donar una vez que ya morimos, ¿no es cierto? No son muchos los órganos, y acá hay muchos más expertos que yo para hablar del tema, no son muchos los órganos que podemos donar en vida. El único problema legal desde una perspectiva judía de donar en vida es un concepto general que dice Ein dohim nefesh mipnei nefesh. No reemplazamos una vida por otra. Es decir, yo por más que ame a una persona y le diga yo quiero donarte mi corazón, si donarte mi corazón va a hacer que yo muera, según la tradición legal judía uno no podría hacer eso. Una cosa es algún órgano, como el riñón, ¿sí? Como el hígado. Como el hígado, ¿qué podemos vivir sin uno de los dos hígados? Pero el hígado, ok, pero podemos hacerlo, podemos donar. Ok, el doctor va a hablar, perdón por el pequeño error. Sepan disculpar. Pero hay ciertos órganos que uno puede, digamos, quizás hay ciertas cosas que uno no va a poder hacer, o quizás va a tener que bajar el rendimiento de esas cosas, pero uno puede seguir con vida perfectamente, eso no hay un problema. En la única tradición judía, el único problema sería si donamos en vida y eso causa nuestra propia muerte, eso es lo que no podría pasar desde la perspectiva judía. Y ahora vamos al segundo punto, el punto más quizás complicado, es qué pasa con la donación post-mortem, después de morir. Y ahí hay 3 complicaciones que los que argumentan que no se puede donar utilizan alguno de estos 3 argumentos. Y ninguno de los 3 argumentos es totalmente válido. Y es importante saberlo para poder contraargumentar. El primer argumento, ¿cuál es? Nivul hamet, anaat hamet o alanat hamet. Ahora los voy a traducir al español. Uno es el desprecio por el muerto. El otro es tener provecho del muerto. Y el último es atrasar el entierro del muerto. Muchos que dicen que no se puede donar tiene que ver porque la tradición judía normalmente, la persona que ya falleció, su cuerpo hay que honrarlo, hay que darle kabod, hay que honrarlo. Y muchos entienden que empezar a ir a una sala quirúrgica y empezar a sacarles órganos es una forma de deshonrar a ese cuerpo. Pero eso es un entendimiento incorrecto de la fuente. ¿Por qué? Porque no hay mejor honor que aquella alma, aquel cuerpo que ya no está con vida, que pueda dar vida a otras personas. Y el concepto de nivul hamet, de despreciar el muerto, tiene que ver con dejarlo al aire libre, no darle la sepultura correcta, no ponerlo en una mesa de operaciones que su propio cuerpo pueda salvar la vida de varias personas más. El segundo es anaat hamet. El segundo tiene que ver con la prohibición judía de tener provecho del muerto. Uno no puede tener provecho del propio muerto y con lo que murió en sí. Y algunos piensan que si los órganos no se van a donar, sino que se van a vender de alguna forma, eso sería tener un provecho económico de un muerto, algo que la tradición judía lo prohíbe. Pero ya lo hablamos con los expertos que están en esta mesa, que eso por la ley actual en Argentina no existe. Por supuesto, si uno diría, no, ¿sabes qué? Quiero que la persona allegada mía que falleció, sacarle todos los órganos para venderlos en el mercado, eso está absolutamente prohibido. Pero no es de lo que estamos hablando.
Y el tercer punto tiene que ver con no enterrar al muerto inmediatamente después de morir. Realmente en la tradición judía intentamos, cuando alguien fallece, enterrarlo lo antes posible. Pero ya hay un montón de razones desde la Edad Media en adelante para atrasar un poco, incluso para que un familiar llegue del exterior, o por una autopsia médica, o por muchos motivos, por lo cual no es un motivo real. Ese es el primer punto. Y las máximas autoridades de hoy, en Estados Unidos, en Israel y demás, dicen que Pikuach Nefesh, que el salvar la vida de una persona, pone de lado estos tres puntos. El tema del tener el provecho, el tema de atrasar el entierro y el tema del desprecio por el muerto. El segundo punto, que es quizás uno de los más complicados, es decretar el tiempo exacto de la muerte. Acá hay gente, me da vergüenza hablar con expertos mucho más que yo, pero hay dos formas: o la muerte cardiorrespiratoria o la muerte encefálica. ¿No es cierto, doctor? La muerte cerebral, Mavet Moji, como se llama en hebreo. Y si bien la tradición legal judía históricamente, porque era la forma más sencilla de comprobar la muerte de una persona cuando el corazón dejaba de latir por un tiempo determinado, esa era la forma que usualmente se la tomó para considerar cuál es el momento de la muerte, cuando el corazón deja de latir por X cantidad de tiempo. Muchas autoridades halágicas, incluso en el Shulchan Aruch se habla de que cuando alguien, por ejemplo, hablaba de que alguien perdía, digamos, totalmente desconexión del cuello, de la parte superior del cuello, se podía, aunque el corazón siguiese latiendo unos segundos más y un tiempo más, se consideraba que el tiempo de la muerte era eso. Y las máximas autoridades halágicas de Israel, incluso la Rabbanut HaRashit, el rabinato principal de Israel, Moshe Feinstein, la máxima autoridad legal judía en los Estados Unidos, Oiberbach en Israel, que estamos hablando de las máximas autoridades y no estamos hablando ni de rabinos reformistas, ni conservadores, ni ortodoxos, sino que estamos hablando de los círculos más ultraortodoxos que hay, consideran que la muerte cerebral es considerada muerte. Por lo cual, cuando alguien, habiendo hecho todos los estudios correspondientes, se dice que tiene una muerte cerebral irreversible, por más que el corazón pueda seguir latiendo, ¿sí?, se puede considerar a esa persona como muerta, y eso es lo que va a ayudar a donar una mayor cantidad de órganos. Y el último de los puntos que algunos se basan para oponerse desde la práctica judía, desde la teología judía a la donación de órganos, tiene que ver con uno de los argumentos más infantiles que hay, que tiene que ver con el concepto teológico de la reencarnación de los muertos. Hay algunos que dicen, pará, si a mí me sacan 7 órganos, o me sacan las retinas, o me sacan el corazón y demás, cuando llegue ese momento de Tchiyat Meitim, cuando los muertos reencarnen, que después es otro tema hablar de eso, qué va a pasar y demás, pero cuando pase esto, ¿qué va a pasar? ¿Voy a nacer sin eso, entonces no puedo donar? Y ya no es otro rabino liberal del siglo XXI quien contraargumenta esto, sino en el propio Talmud. Cuando a Rabban Gamliel le van a hacer esa pregunta en el siglo I, la hija los para y les dicen, les hago una pregunta a las personas. Si Dios creó en el mito bíblico al hombre del polvo, ¿Dios no va a poder resarcirle y darle nuevamente los órganos para esa reencarnación final de los muertos? Eso está en el Talmud, una historia del Talmud. Entonces, estos serían, digamos, los 3 argumentos que generalmente basan muchos judíos para oponerse, y estos son los 3 contraargumentos. Y ahora voy cerrando, y ahora quiero cerrar con lo siguiente. Yo creo que en categorías judías donar en vida es un acto de gesed, un acto de amor, un acto de misericordia. Nadie en vida te puede obligar a donar, pero yo considero que una vez que morimos, donar es una mitzvah, es un mandamiento. No es una cuestión si puedo o no, debería ser una obligación, porque no hay mejor que cumplir en este momento, en este lapso que vivimos en este mundo, irnos de este mundo sabiendo que cumplimos una última mitzvah, un último mandamiento, dando más vida. Gracias.